Hola, saludos de nuevo. Gustavo Cerda con ustedes esta vez para explicarles lo que son condiciones de referencia. Es un tema bastante importante, tema llamado condiciones de referencia. ¿Por qué? Bien, todos los gases, por ejemplo, el gas que tenés en tu casa está a ciertas condiciones de presión y temperatura del sitio donde vives. El GLP que está ahí está a esas condiciones. Presión del sitio, si vives en Medellín, presión atmosférica de Medellín, 850 milibares. Y temperatura promedio de Medellín son 22.05 grados centígrados. Bien. Eh, pero el hombre se tuvo que poner de acuerdo entre sí. ¿Por qué? A ver, porque el volumen de gas varía de acuerdo a las condiciones de presión y temperatura. Es decir, un ejemplo, un medidor de gas es en la China, a condiciones de la China, mide un determinado volumen, ¿sí? Condiciones de presión y temperatura de la China, pero a condiciones de presión y temperatura aquí en Medellín mide otro volumen diferente. Esto debido a que el volumen cambia con la presión y la temperatura. Entonces, eh, supongamos que necesitamos comprar un medidor a los chinos, entonces necesitamos que ellos nos vendan y nos digan, ese medidor es capaz de darles, de medirles a ustedes, por decir algo, 4 metros cúbicos de aire o de gas natural o de GLP a unas ciertas condiciones. Mídalo usted allá en Medellín a esas mismas condiciones. Eso se llaman las condiciones de referencia. O sea, son las que llamamos condiciones de referencia. Bien, estas condiciones de referencia las creó el hombre, pues para ponerse de acuerdo como acabamos de ver con el ejemplo. Hay dos tipos de condiciones de referencia. Condiciones estándar, ¿sí? Donde la presión y la temperatura son presión en una atmósfera, temperatura 15.5 grados centígrados. Estas se llaman condiciones estándar. O sea que yo le puedo decir al señor, en los chinos me pueden reportar que me van a vender ese medidor a condiciones estándar. Yo aquí deberé verificar que a esas mismas condiciones me mida el mismo volumen que me están diciendo los chinos o los alemanes o los italianos, los que sean. Bien, y otro tipo de condiciones se llaman las condiciones normales. Para las condiciones normales, entonces la presión es de una atmósfera y la temperatura es de 0 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, como gran conclusión, eh, cuando cambiamos un gas de sitio, entonces cambian el volumen, por ejemplo, el medidor en sitios diferentes mide volúmenes diferentes. ¿Por qué razón? Porque el volumen varía con la presión y la temperatura. ¿Quién dice eso? Las leyes de los gases. Hola, saludos de nuevo con ustedes. Voy a esta vez a resolver un ejemplo de la aplicación de condiciones de referencia. Muy bien. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Se midieron 1000 metros cúbicos a condiciones estándar. ¿Cuál sería el volumen que se debe encontrar a condiciones normales? Obviamente es un volumen diferente el que se representa a condiciones estándar al que se tiene a condiciones normales. Bien, lo primero es que se debe cumplir esta formulita que tengo aquí. ¿Qué se debe cumplir? Por la ley de volumen 1, temperatura 1 debe ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Eso lo establecen, es una formulita, una relación derivada de las leyes de los gases. Nosotros aquí en Medellín la conocemos como pibito pivote. Aquí las condiciones 1 van a ser condiciones, presión a condiciones estándar, volumen a condiciones estándar, temperatura a condiciones estándar, y las otras condiciones, las condiciones 2, presión a condiciones normales, volumen a condiciones normales, temperatura a condiciones normales. Listo, eso se debe cumplir. Bien, para eso entonces estoy sacando los datos aquí a un lado. Dentro de los datos que tengo los tres primeros datos. Presión igual a una atmósfera. Estamos diciendo condiciones estándar, entonces siempre a condiciones estándar la presión es una atmósfera, el volumen que estamos midiendo son 1000 metros cúbicos y la temperatura a condiciones estándar son 15.5 grados centígrados que llevados a Kelvin son 288,5. Bien, y a condiciones normales, entonces tenemos la presión a condiciones normales es una atmósfera.
El volumen a condiciones normales no lo conocemos, lo que tenemos que conocer. La temperatura a condiciones normales es 0 grados centígrados o lo mismo, 273 grados Kelvin. Bien, entonces procedemos a la solución del ejercicio. Empezamos diciendo, aplicando esta fórmula después de tener estos datos de aquí. Entonces empezamos a aplicar los datos. Vamos a aplicar los primeros datos, los datos de condiciones estándar. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que metemos estos datos aquí, o sea, una atmósfera por 1000 metros cúbicos dividido 288.5 Kelvin. Esta formulita, esta, las relaciones PVT trabajan presión absoluta, temperatura absoluta. ¿Listo? Bien, ahora vamos con las otras condiciones, que serían estas, condiciones normales, o sea, estas. Y pues aquí ya las tenemos separaditas, entonces decimos presión a condiciones normales, listo, es una atmósfera, ¿sí? Volumen a condiciones normales no lo conocemos, temperatura a condiciones normales 273. Listo, al hacer todo ese desarrollo, pues eso da aproximadamente 946. Habría que despejar, como ves, la que nos faltaría, que sería esta, la despejamos, ¿no? Que es esta aquí, la despejamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hombre, pasamos 273 de aquí al otro lado a multiplicar, como puedes ver, y una atmósfera que estaba aquí la pasamos acá a dividir. Cancelamos unidades, ¿sí? Pues, aquí hay que cancelar atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin. La respuesta me va a dar en metros cúbicos, da 946 más o menos. Bien, eso es un ejercicio de aplicación acerca de condiciones de referencia, muy útiles para nosotros que trabajamos con el área del gas. Bien, hasta pronto. Bien, por último, les dejo unos 3 ejercicios ahí para que los hagan, que es encontrar el equivalente a 1000 litros, se fueron medidos a condiciones normales, vamos a encontrarlo a condiciones estándar, ese es el primero, algo similar a lo que acabamos de hacer. Otro es un ejercicio de aplicación muy común que dice, por ejemplo, que la empresa A compra 100.000 metros cúbicos de gas natural a la empresa B. Si la presión en el sitio A, o sea, las condiciones de presión, o sea, esas condiciones son 840 milibares absolutos y 293 Kelvin es la temperatura, y la presión en el sitio B es 1013 milibares y la temperatura es de 33 grados centígrados, o sea, 306 grados Kelvin, entonces me preguntan hallar el valor que se debe medir o que debe recibir o que debe enviar el vendedor. Bueno, B sub B, pues para que no nos enredemos como mucho ahí. Bien, y por último, pues entonces un medidor de diafragma G1.6 mide 2.5 metros cúbicos hora de aire a condiciones estándar. Necesitamos saber cuánto mide a condiciones normales. Esos 3 ejercicios. Hasta pronto y gracias.